Bien, voy a continuar con la tercera relación de ejercicios de óptica. Vamos a cerrar el 10. Lo leemos primero. Un sistema óptico está formado por dos lentes. La situada que está más a la izquierda es una lente convergente, de distancia focal 20 centímetros. La segunda está a 100 centímetros de la primera y es una lente divergente, de distancia focal 10 centímetros. Bien, eso es lo primero que voy a pintar en un pequeño esquema. No es necesario en esta primera parte, pero siempre es bueno tener un pequeño esquema. Mira, esta es la situación. La lente convergente es esto de la izquierda y su distancia focal es 20 centímetros. Como esta distancia entre las dos lentes es 100 centímetros, pues yo pinto aquí un esquema y digo, pues aquí está el foco más o menos, ¿no? No está, lo he hecho simplemente como un esquema. F' está a la derecha. En la lente convergente el foco objeto está a la izquierda, que es este, y el foco imagen, que es el importante realmente, está a la derecha. La otra lente, sin embargo, es divergente, se representa distinto, y la lente divergente tiene su foco imagen, que es el importante, a la izquierda, mientras que el objeto está a la derecha. Ese sería más o menos el esquema. En un caso esto es 20 centímetros, en el otro es 10 centímetros. Bien, continuamos. Si situamos un objeto de altura 3 milímetros a 30 centímetros a la izquierda de la primera lente, vamos a deducir la posición y el tamaño de la imagen obtenido por el sistema. Bien. Seguimos con nuestro pequeño esquema. El objeto, que es este de aquí, lo hemos colocado a 30 centímetros de la primera lente. Bien, vamos a empezar a dar el número. Como hay dos lentes, yo voy a llamar S1 a la posición del objeto respecto a la primera lente, porque nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué ocurre en la primera lente y la imagen de la primera lente va a ser el objeto de la segunda. Bien, entonces S1 va a ser 30, pero hay que tener en cuenta que como está a la izquierda es menos 30. Menos 30. No se le ve. Eso es 1 igual a menos 30 centímetros, que se ve claramente. Esta distancia focal es lo que voy a llamar F1. Me han dicho que es 20. Y como está a la derecha, es positiva. Bien. Para la segunda lente, la distancia focal era 10. Pero realmente está a la izquierda de la segunda lente. Por tanto, va a ser menos 10 centímetros. Entonces yo lo que voy a hacer es que vamos a calcular qué ocurre en la primera lente. Y luego vamos a ver qué ocurre en la segunda. Bien, empezamos con la primera lente. Estos son los datos. La primera lente, su distancia focal, F1. Fijaros, positivo, F2 sin embargo en negativo, la posición menos 30. Y este es el tamaño del objeto. Bien, vamos a la primera lente. Cojo mi ecuación y lo aplico a la primera lente. La inversa de la posición de la imagen, ese es 1', es lo que queremos calcular, menos la inversa de la posición del objeto, que era menos 30, esto de aquí, ¿no? Es igual a 1 partido por la distancia focal de la primera imagen, 1,20. Hacemos los cálculos, aquí están hechos, y al final sale que la imagen de la primera lente se forma a 60 centímetros a la derecha. Eso significa 60 centímetros, ¿vale? Y además, ahora cuando calculo el aumento lateral, me sale que el aumento lateral, que es la relación, o el resultado de dividir la posición de la imagen entre la posición del objeto, es decir, en este caso, 60 entre menos 30 sale menos 2. ¿Qué significa esto? Pues que la imagen está invertida, el signo negativo significa eso, y el 2 significa que es el doble de tamaño. Luego yo aquí en mi esquema puedo ver más o menos, sin necesidad de hacer, este es simplemente un esquema para fijarme más o menos, que si esto es 100, pues la imagen va a estar más o menos por aquí. Va a ser de doble tamaño e invertida. Eso es lo que me dicen los datos. Esto no es un diagrama de rayos. El tema es que esta es la imagen de la primera lente. Y por tanto es el objeto para la segunda lente.
Pues vamos a ver ahora qué ocurre en la segunda lente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar la misma ecuación que antes, pero para la segunda lente. Pero ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Claro, yo necesito saber esta posición. S sub 2. ¿Cuál es la posición de mi objeto de la segunda lente respecto a la segunda lente? Claro, si esto es 100 y esto de aquí es 60, está claro que esto es 40. Pero sí, como está a la izquierda, menos 40. De manera que se cumple lo siguiente, que S sub 1, que es positivo, más S sub 2 en valor absoluto, debe ser igual a la distancia. O lo que es lo mismo, muchas veces mejor hacer esto y no complicarse la vida, o sea, hacerlo como lo he hecho yo ahora mismo y ya está. O lo que es lo mismo, decir que S sub 1 menos S sub 2 es decir, ¿por qué menos S sub 2? Porque como sé que es negativo, pues si pongo menos S sub 2 se convierte en un número positivo. En cualquier caso, así se ve claramente que S sub 2 debe valer 40 y como está a la izquierda de la segunda lente, menos 40, ¿no? Pues eso es lo que hago yo aquí ahora en la segunda lente. Vale, aplicamos esto a la segunda lente. Primero, determino que esa distancia es menos 40. Esto lo he hecho de la manera que hemos dicho, ¿no? A ver, un momento, que creo que aquí he cometido un pequeño error. No. Sí, ese es 1'. Sí, esta distancia era S sub 1'. S sub 1' más S sub 2 en valor absoluto es la distancia. Bien. Continuamos. Ahora cojo con esos datos, teniendo en cuenta que S sub 2, que es la posición del objeto, que ahora la lente, que es la imagen de la primera lente, es menos 40, y que para esta lente, que es divergente, la distancia focal es menos 10, pues calculo la posición menos 70, pero menos 8 es la posición de la imagen de la segunda lente, por tanto la imagen de todo el sistema. El aumento lateral, que es S sub 2' entre S sub 2, será menos 8 entre menos 40 y es 0,2. Eso significa lo siguiente, en mi esquema más o menos. Luego veremos exactamente. Eso quiere decir que la imagen está a 8 centímetros a la izquierda, menos 8 es 8 centímetros a la izquierda, va a estar por aquí, y que es más pequeña que la imagen, pero y no está invertida, ten en cuenta, perdón, más pequeña que el objeto. O sea que respecto a este objeto de aquí, la imagen no está invertida, por tanto debe ser algo así. Algo así va a salir. Bien. Y de otra manera, esto es I sub 1 y esto es I sub 1', pero también es I sub 2. Y este último de aquí es I sub 2', que es la imagen final de todo el sistema óptico. Bien, ahora, ¿cuál es el aumento total de nuestro sistema óptico? Pues el producto de los dos aumentos. El aumento lateral de la primera, que era 2, perdón, menos 2, por el aumento lateral de la segunda, que era 0,2. Luego, la imagen total tiene un aumento de menos 0,4. O sea, está invertida respecto al objeto inicial, como se ve en nuestro esquema. Este era el objeto inicial. Y esta es la imagen final después de todo. Está invertida respecto al objeto inicial y es más pequeña. Aunque repito, esto no es un diagrama de rayos, esto es más o menos para que entendáis qué significa esto. Bien, ¿y cuánto vale la imagen final? Hombre, pues el tamaño de la imagen final es el tamaño del objeto inicial, que era 3 milímetros, por el aumento lateral total, que era menos 0,4. Luego, si nuestro objeto tenía inicialmente 3 milímetros, pues va a ser menos 1,2 milímetros, más pequeño y además invertido. Y ahora, este es el diagrama de rayos, que lo he sacado de la Wikipedia. Este es nuestro objeto inicial. Y esta es la imagen de la primera lente. Esta de aquí. Para sostenerla, pues cogemos un rayo, que es este,
que es paralelo al eje óptico, y cuando pasa por la lente va a pasar después por el foco de la primera lente. Y cojo también un rayo que pase por el centro de la lente. Ese pasa sin desviarse. ¿Dónde se junten? Ahí está nuestra imagen, la imagen de la primera lente. Bien, ahora considero que para la segunda lente lo que tengo es este objeto. O sea, esta imagen de la primera lente es el objeto para la segunda lente. Entonces, de nuevo, trazo los rayos. Lo que pasa es que ahora la lente es divergente. Entonces, este rayo primero, olvidémonos de esto si queréis, este rayo primero viene por aquí y cuando llega aquí lo que va a hacer es alejarse del centro óptico. ¿De qué manera se aleja? Pues de forma que su prolongación hacia atrás pase por el foco, F'. Y luego ha cogido también un rayo, me fijo en este rayo que pasa por el centro y pasa sin desviarse. Esos dos rayos, si os dais cuenta, no se juntan nunca, pero sus prolongaciones hacia atrás se juntan aquí. Pues esa es la imagen de la segunda lente. Pero claro, como hay dos lentes, esa es la imagen final. Y con eso hemos acabado.